Okay, good afternoon, everybody. Today, we're going to talk about the social sciences. Okay, so what can we say about social sciences? The environment in which we move on, the social groups, the family, the people are always under under some roles, some characteristics of behavior which are established to the influence of a big number of factors. The knowledge of these characteristics, which came generally established by sociological or psychological matters, and those factors are always under demographic connections, economical, ethnological, and also environmental. It's essential for a correct, developed, human developed in all areas. It is considered science an organized system of knowledge and methods which are required to get the reaching of such the knowledge. Inside of the science, a social science is the one that centers in the activity of the man as a part of a collective. The object of the sciences is to acknowledge the things, the causes, and the consequences of the human behavior from a social and from an individual perspective. ¿Qué es una ciencia social entonces? Una ciencia social es la que se encarga de estudiar el comportamiento humano, la interacción del humano como individuo y como sociedad, es decir, cómo interactúa el humano con otro humano individualmente, cómo interactúa el humano con la sociedad, cómo interactúa la sociedad con otras sociedades. ¿Sí? Es el desarrollo, el estudio de todo el tipo de interacción social del ser humano. Okay, so social sciences are relatively recent in the scientific aspect, of course. They have their beginning at the ending of the 18th century and the beginning of the 19th century. And because the matter of the thinking which gave the use of reason as a weapon of knowledge. Among the founders of some of their disciplines and the Industrial Revolution. Sciences like economics or sociology or anthropology or psychology had in that century the moment of consolidation as autonomous disciplines, as self-disciplines. Entonces, las ciencias sociales se originan a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Son unas ciencias, digamos, lo que nuevas, ¿sí? Algunos fundadores de lo que podemos conocer como las ciencias sociales, de los que hicieron escritos que son ciencias sociales, pueden ser Montesquieu, Comte, Marx, Adam Smith, David Ricardo, ¿listo? Esta literatura científica social comienza en Europa a finales del siglo XIX, al, al aparecer las primeras revistas de ciencias sociales, facultades de ciencias sociales, los centros de investigación.
¿Ok? Entonces, a medida que las ciencias avanzaban, las ciencias sociales avanzaban, pues el mundo anterior quedaba atrás, ¿cierto? Porque se originaba una nueva interacción, un nuevo conocimiento de esta interacción. Y esto fue generado así por la Revolución Francesa, por la Revolución Industrial. Entonces, así es como lo fue la economía o la sociología, la antropología, la psicología. En este momento se consolidan como disciplinas autónomas. ¿Okay? There are several ways to classify the disciplines that compose the social sciences. We have to take in account each one of the science doesn't really study independent and isolated realities, but they have strong relationships with the others. Some of the disciplines make bridge even into such areas. Okay, so an example of the classification could be the one that chooses the field of reference of the different sciences, like science referred to social organization, or sciences referred to economical organization, or sciences related to the behavior itself. Hay varias maneras, distintas maneras de realizar la clasificación de las disciplinas que componen o que establecen las ciencias sociales. Lo que hay que tener en cuenta para esto es que estas ciencias no son necesariamente independientes. Muchas veces se correlacionan la una con la otra. ¿Listo? Entonces, algunas incluso sirven de puente para conectar distintas disciplinas, distintas áreas. ¿Ok? Entonces, la clasificación podría ser un ejemplo de esta, las ciencias referidas a la organización social, ¿sí? Que es, como hablábamos, dentro de las cuales se habla de la organización del hombre dentro de una sociedad, como es la política, la sociología, o la geografía, o la antropología, o el derecho. ¿Listo? Pero también hay ciencias referidas a la organización económica, por ejemplo, la economía. Entonces, estas también, la economía también, digamos, estudia la organización social, pero desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista económico. Entonces, ¿cómo se afecta la economía? ¿Cómo hace la economía para interactuar con los distintos sujetos que hay dentro de las sociedades? Y las ciencias referidas al comportamiento, por ejemplo, la psicología. Entonces, pues ya esto lo que estudia es a fondo la psiquis de la persona y el comportamiento del ser humano. Okay, let's talk about the main social science. Okay, first it's the politics. The politics study the nature and the form of the government. The first reflections about what politics is established in the Western, and it was in Greece by the end of the 5th century before Christ. In this field, we could um, reals philosophers like Plato or Aristotle. But there has to be something very clarified here, and it's that philosophy it's not a social science. Okay? Entonces, la política podría ser la primera, una de las primeras ciencias sociales que digamos, resurge, ¿sí? Lo primero que se trata sobre la política viene a finales del siglo V antes de Cristo en Grecia. Sí, en este campo pueden destacar filósofos como Platón o Aristóteles. Sin embargo, hay que clarificar que la filosofía no es una ciencia social, ¿listo? La filosofía no estudia el comportamiento del hombre. La filosofía, como ya lo vimos en clases anteriores, lo que hace es llegar o querer alcanzar el conocimiento. ¿Listo? De distintas maneras o en distintas formas, de distintas fuentes, pero no es una ciencia social. Okay? Then sociology. This discipline tries to establish some general laws that could explain the social interaction of the human beings. It's in charge of analyze realities in the collectives and to find out some behavior rules in a social way. You could say about sociology that has developed as a result of empty spaces which weren't occupied by other sciences. The French Comte
was one of its fathers of the sociology. So, la sociología. Entonces, la sociología trata de establecer leyes que explican la interacción social de los seres humanos, así lo que hablábamos anteriormente. Esta se encarga de dar un análisis a lo que son las realidades, pero del colectivo, de las sociedades, de los entes grupales, y establecer asimismo unas reglas de comportamiento dentro de las sociedades como sociedades. ¿Listo? Se podría decir que la sociología se desarrolla como el resultado de espacios vacíos por otras ciencias, ¿sí? Entonces, lo que llega a la sociología es a llenar los huecos que habían dejado otras ciencias que no estudiaron a fondo estos tipos de comportamientos o estas reglas dentro de las sociedades. El francés, Augusto Comte, fue uno de sus padres fundadores, uno de los primeros en venir a tratar estos temas. Okay? Then we're going to talk about laws. Laws can be defined like the science that studies the conjunction of laws and rules that rule the activities of the person in their social life, like their funding and their application. The base of laws in Western is the Roman law. Entonces luego vamos a hablar del derecho, que es otra ciencia social. ¿Qué es el derecho? El derecho es la ciencia que estudia el conjunto de leyes, de reglas, de normas que rigen la actividad de la persona en su vida social. Digamos que el derecho está fundamentado en el principio de la justicia. El derecho lo que busca generalmente es traer justicia a la vida de las personas. Y para esto, para que la vida de las personas pueda ser justa, entonces establece unas normas, ¿sí? Unos patrones comportamentales que la persona, pues, digamos que debe seguir para tener una vida que tenga sus libertades, asimismo, como sus deberes y sus obligaciones equilibrados, ¿sí? Que las libertades no pesen más que las obligaciones y asimismo que las obligaciones no pesen más que las libertades para poder llegar a un principio de equidad y justicia para las personas. Okay. Anthropology. The anthropology centers in the study of the man itself, like the species, like the Homo sapiens, establishing their social dimension and their biological dimension. Entonces, la antropología. La antropología es la ciencia que estudia el ser humano como tal, ¿sí? El ser humano es el centro de este estudio, ¿sí? Como especies animales, como los Homo sapiens. Y esto pues se contempla en una dimensión social como en una dimensión biológica, ¿listo? Todo el estudio es antropológico. The geography describes the globe, all the planet Earth, and analyze the work of people among the Earth itself. So geography usually works with data taken from other disciplines. La geografía, por otra parte, no estudia como tal, digamos, el hombre, sino lo que estudia o analiza la obra del hombre sobre la tierra, ¿cierto? Lo que crea el hombre sobre la tierra. Entonces, la geografía generalmente trabaja con datos que se toma de otras disciplinas cercanas a ella. Pero entonces la geografía lo que hace es estudiar el mundo, el mapa, ¿sí? Todo el planeta Tierra y analiza la obra del hombre dentro de este mundo, ¿listo? Dentro de esta Tierra. The economy. The economy is the discipline that analyzes the form in which human beings and society as a society use their resources to get benefits which are necessary and how they distribute that for among all the members of the society. Okay, in a society like ours, which is based in the market, the economy has a main importance. Entonces, la economía, pues es la disciplina que analiza la forma en la que los seres humanos en un conjunto utilizan los recursos monetarios que tienen para obtener los bienes que son necesarios, incluso, perdón, a veces los que no son necesarios, y también cómo se distribuye
estos bienes, cómo se distribuyen estos recursos dentro de los distintos miembros de la sociedad. ¿Listo? Entonces, la economía es una ciencia que lo que hace es enfocarse en la sociedad, pero no en el comportamiento social per se, sino en el comportamiento social de acuerdo al factor monetario. ¿Listo? Esta es una ciencia que es muy importante para lo que vendría siendo nuestra sociedad, pues porque nuestra sociedad se basa en el mercado, ¿cierto? Entonces, al basarse nuestra sociedad en el mercado, pues esta es una ciencia que ocupa, digamos, una importancia eh, abismal, muy grande dentro de lo que son las ciencias sociales. Psychology. Psychology takes care of the motivations, processes, and behaviors of the person, of the human being. During a lot of time, has been working hand in hand with philosophy, and it's been difficult to make a separation of it. Inside of psychology, Sigmund Freud, the father of the psychoanalysis, it's one of the authors that we can mention. La psicología lo que hace es estudiar los procesos, las conductas, las motivaciones de las personas. ¿Sí? Analiza la mente de la persona, trabaja la mente de la persona, no el cerebro, no, la mente, lo que hay dentro de la persona. Por mucho tiempo, la psicología ha estado ligada a la filosofía y son ciencias que trabajan de la mano la una con la otra. ¿Sí? Dentro de la psicología podemos destacar a Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, como uno de sus autores, digamos, lo esenciales o fundamentales. Okay. The method of the social sciences. The research method of social sciences, it's basically the same that in science of the nature, but with some differences. Okay, in disciplines like the social sciences, it's not always possible to make experiments. There are phenomena that can't be repeated to be watched. Some of the social sciences, like psychology, have tried to apply the experimentation like a study method. Entonces, tenemos diferenciaciones entre lo que son las ciencias sociales y las ciencias de la naturaleza en su método de aplicación. Por ejemplo, en las ciencias sociales no siempre se posibilita realizar experimentos. ¿Por qué? Porque hay fenómenos, hay cosas que pasan, que suceden, que no siempre se van a repetir. ¿Sí? Entonces, no se puede experimentar a base de ello digamos, un comportamiento, porque no siempre se va a generar de la misma manera, ni con la misma causa, ni por la misma razón. Entonces, digamos, ciencias como la psicología han intentado aplicar lo que es la experimentación como un método de estudio, pero hay ciencias que no pueden definitivamente aplicar esto porque, como les digo, pues son cosas que no se repiten dos veces de la misma manera. As a consequence of this, the verification of the hypothesis can be difficult to make. En consecuencia de esto, pues la verificación de una hipótesis puede a veces ser difícil de realizar, ¿cierto? Ya que no hay un experimento, solamente hay una teoría. In big part of these sciences, it's very difficult to establish like accounting of the laws, except in cases like economy. En gran parte de estas ciencias es difícil matematizar las leyes, es decir, es difícil como hacer un conteo exacto de las leyes que rigen o que regirían estas ciencias, a excepción de, pues, digamos, la economía, que la economía, pues ya como se rigen números, pues se puede matematizar, de resto con las otras ciencias no, porque es difícil, digamos, colocar números al comportamiento humano. Okay? Now we're talking about human sciences and sciences of the nature. We can talk about the difference between the social sciences and the science of the nature. The main difference is the social sciences and science of the nature don't study the same thing, okay? The social sciences studies the interaction among the individuals and the societies, sorry,
while the second, the science of the nature, are dedicated to the study of the physical components and the working of the environment and the living being. Entonces, digamos que la principal diferencia entre las ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza es que las ciencias sociales estudian la interacción de los individuos y de las sociedades, como lo dijimos anteriormente, ¿cierto? Lo que estudia es el comportamiento del hombre dentro de una sociedad y de una sociedad con otra sociedad, ¿cierto? Mientras que lo que son las ciencias de la naturaleza se dedican al estudio de lo que son los componentes físicos del ser vivo, no solamente del ser humano, sino de los seres vivos en toda su expansión, de su entorno, de su desarrollo, de su funcionamiento y demás. Okay? Another important difference is that for the science of the nature, the subject and the object of study are separated, while in the social sciences, the object of study is the subject itself, which make them match. This difference questions the scientific standard of social sciences, which is difficult for human beings to get a knowledge, an objective knowledge of reality that they generate for themselves. Entonces, eh, otra diferencia que hay entre las ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza radica en que en las ciencias de la naturaleza el sujeto y el objeto de estudio están completamente separados, mientras que en las ciencias sociales el objeto de estudio es el sujeto mismo, ¿cierto? Entonces coinciden el uno con el otro. Esta diferencia en ocasiones, pues digamos que pone en tela de juicio el carácter científico de las ciencias sociales, puesto que resultaría difícil para el humano eh, hacer como objeto de estudio científico una realidad social que él mismo genera, ¿cierto? Nosotros como humanos somos los que imponemos, digamos, las leyes, los caracteres de comportamiento, las normas, ¿cierto? Los patrones comportamentales que hay dentro de las sociedades moralmente, social y éticamente aceptados, es el hombre mismo el que los impone. Entonces, por esta razón, pues es difícil, digamos, llegar a un estudio objetivo de lo que son las ciencias sociales como ciencia, porque pues el hombre es el que está creando, ¿cierto?, la realidad social. Entonces, esta realidad social, ¿cómo puede ser objeto de estudio científico objetivo si el hombre es el que la está creando? Entonces, digamos que esto eh, genera una división entre la cultura científica y la cultura humanística, diciendo como, bueno, ¿cómo puede haber una ciencia ahí?